Pero bueno, a mí me enganchó Mariano para ir al colegio de San Martín. Al colegio de San Martín. El 21 Ah, va a ser esa. ¿esa qué? Y va a ser la representación también para los nobles abogados de una vista de causa. Hoy desde la provincia de San Juan. Hola, Mira, ¿cómo están? San Juan. Hace tiempo que no voy, pero conozco. Y Chihualasto. Este, y Chihualasto. Valle de la Luna. Además del hockey sobre patines, que mis hijos han jugado muchos años, 20 años, así que he ido bastante seguido. Ahí están mandando una persona que quiere que Sí, me confirmen. parece que es por el otro lado la confirmación de asistencia, ¿no? No sé si es por el chat. Ah, está el interior hoy, Tucumán. Ok, Rosario. Bien. viendo los chats. Muy bien, presente. Un taller federal es este, muy bueno. Efectivamente. Bien, si les parece, podemos ir arrancando. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias, Seth y Lilian, por nuevamente brindarnos otra capacitación. Esta vendría a ser la segunda parte de aquella que tuvimos a mediados de agosto. Como algunos ya sabrán, Nueva Abogacía es una comunidad que está hecha por y para abogados, que entendemos las dificultades que existen hoy a la hora de litigar, ya sea lo complejo que esté en una oficina o lo complejo que es costear un curso, o saber qué hacer apenas nos recibimos, y es por ese motivo que constantemente traemos cosas nuevas o intentamos hacerlo a nuestro espacio. Pueden encontrar toda la información de todas nuestras actividades en nuestro Instagram, que es nueva.abogacía. También comentarles que estamos asentando nuestro espacio en lo que es Graduados Derecho UBA, donde contribuimos particularmente a brindarles las herramientas a los nobles abogados que vieron casi nula práctica durante la carrera, pero sobre eso nos va a hablar un poquito Nay, que quería darle brevemente la palabra un minuto, estudiante de la Facultad de Derecho, así que adelante Nay. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se me escuche bien porque estoy en este momento en la Ah, facultad. perfecto. Bueno, como dijo Sofía, yo soy Nayara de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y quería en primer lugar agradecerles a ustedes, doctoras, que no es la primera vez que nos están acompañando, que siempre están predispuestas y dan realmente talleres que son sumamente útiles. Y la realidad es que nosotros desde este lugar, desde el lugar de estudiantes, agradecemos enormemente este tipo de instancias que la realidad es que nos brindan herramientas para luego salir a ejercer y a comenzar a dar los primeros pasos en la práctica, lo que es el ejercicio de la práctica profesional, el ejercicio de la profesión, teniendo algún tipo de conocimiento práctico que, como decía anteriormente Sofía, en el plan de estudios es muy escaso. De hecho, este tipo de temáticas como liquidaciones laborales no se ven en todas las comisiones de derecho laboral en la facultad. Entonces agradecemos enormemente estas instancias y las vamos a seguir comentando, vamos a seguir siendo parte, y desde nuestro lado, como Nexo Derecho, queremos seguir siendo parte de las mismas, queremos seguir difundiéndolas y agradecemos también no solo a ustedes dos que brindan estas capacitaciones, sino justamente a todos los asistentes, todas estas personas que están asistiendo y que realmente nos motivan para seguir planteándolas, seguir trayéndolas para los estudiantes. Acá deben haber varios, así que otra vez les agradezco y nada, y no les robo más tiempo. Excelente capacitación. Adiós.
Gracias. Bien, gracias Nay. Por último, y ya terminamos con el chivo, con respecto a Nuevo Vacío Graduados, estamos en campaña de empadronamiento para las votaciones que van a ser el año que viene. El único requisito que hay para votar es estar previamente empadronado, que es un trámite súper rápido y sencillo. Cualquier consulta que tengan nos pueden escribir a nuestro mail, nuestro Instagram o nuestro WhatsApp. Y quiero aclarar una cosa más antes de presentar a las doctoras, que después lo voy a volver a decir. Con respecto a los certificados, tienen que enviarnos su nombre completo con la charla a la que han asistido a nuestro mail, que es abogacíanueva@gmail.com, ahora lo dejo escrito. Nos envían por ahí la solicitud de certificado y se los enviamos solamente en la semana. Ahora sí, paso a presentar a las doctoras. La doctora Reibet es abogada, docente de la UBA, disertante en diversos congresos y docente de posgrado. Y la doctora Dixon es también abogada, docente de la UBA, docente de posgrado y asesora de empresas especialista en pymes. Así que, sin más, les cedo la palabra. Bueno, Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Creo que Ceci va a empezar esta vez, te toca a vos. me ok. parece. ¿Me escuchan bien? ¿Nos escuchan bien a las dos? Bueno, Ah, y entonces, otra cosa, Ceci, lo que pedimos siempre, ¿no? es lo que Sí. iba a decir ahora. Los que puedan, por favor, prendamos las cámaras, porque es más fácil interactuar que no vernos. Ya sé que no todo el mundo puede. Así que bueno, los que puedan, prendan la cámara, por favor. Porque es más fácil. Es lo que se extraña de la presencialidad. Ujú. Bueno, los que estuvieron en la charla anterior saben que todo esto inició con un primer taller sobre liquidaciones y que como habían quedado algunos puntos sueltos, decidimos hacer una segunda parte. Yo quisiera chequear un poquitito quiénes estuvieron en la primera que hicimos. Pero eso no sé cómo lo vas a poder chequear. Y lo puedo chequear con el chat o lo puedo chequear con que abran los micrófonos. Son las dos posibilidades que tengo. ¿Vos lo tenés corroborado, corazón, esto? La pregunta es, ¿hay mucha gente que no estuvo en la primera parte? Me parece que es la menos, pero sí, hay gente que seguramente no ha estado en Bueno, la primera parte. entonces vamos a hacer una cosa. Como dimos toda una primera parte, yo lo que les digo es, están invitados a generar todas las preguntas que quieran en este sentido, porque nosotros hoy ya vamos a empezar con algunas cuestiones que hacen más a la dinámica y a cuestiones más internas y Y sí, específicas de algunos, diferentes, digamos, de claro. algunas situaciones de las liquidaciones. Con lo cual, pregúntenos todo lo que nos quieran preguntar. Vamos a empezar a arrancar. Mi idea hoy era arrancar con ¿qué es la liquidación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la liquidación? En realidad de lo que estamos hablando es de cuantificar, de saber qué número le ponemos a eso que estamos reclamando, que en nuestra materia está, como ya sabemos, absolutamente asociado a el orden público y a este concepto de la irrenunciabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las conciliaciones en nuestra materia están acotadas por estos conceptos. Yo no puedo negociar cualquier cosa. Entonces, las liquidaciones están como que tienen una impronta muy grande de orden público. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo renunciar a aquello que la ley me otorga como piso. Es ese mínimo inderogable que al cual no se me permite renunciar. Ok, aclarado esto, la pregunta es, hay un montón de rubros que nosotros sabemos, como vimos la vez pasada, tenemos los rubros de la LST, los rubros de la ley de empleo, que tienen que ver con con las normas antifraude, con las normas que buscan que el empleo esté registrado y sea en blanco. Tenemos todos los artículos especiales de la LST, sobre los cuales hicimos la vez pasada hincapié, es decir, los que fijan indemnizaciones
que ya están cuantificadas, como por ejemplo la indemnización, la presunción del despido por matrimonio, que establece 1 año de salarios, es decir, 13 salarios, como la de matrimonio, es decir, todas esas, Maternidad. Ujú. maternidad y matrimonio, Matrimonio. esas están cuantificadas, es decir, la ley me dice cómo las tengo que calcular. Hay muchas otras que no están cuantificadas. Entonces la pregunta es, ¿cómo cuantificamos aquellas que no tenemos, por decirlo de alguna manera, un parámetro? ¿Cuáles serían estas? Serían, por ejemplo, daño moral, derecho al proyecto de vida, daño psicológico. Bueno, hay un montón de la que me permite cuantificar la ley en cuanto a daños y perjuicios que no está determinada en el caso de despido discriminatorio. Todas esas no están pautadas. Entonces, ¿qué parámetros tengo para determinarlas? Bueno, tendré que ver algunas normas que tengo. Por ejemplo, dice la jurisprudencia ya unánimemente que no hay, que para que haya, una vez que está acreditada la discriminación, necesariamente hay una cuantificación económica. ¿Por qué? Porque hay daño. Porque no hay discriminación sin daño. Y si hay daño, yo tengo derecho a que me indemnicen. ¿Y cómo cuantifico ese daño? Bueno, tendré que tomar algunas normas que tienen que ver con qué daño me produjo. Más allá, más allá de los salarios caídos, hay otros daños que yo voy a tener que evaluar. Digo, el ejemplo más claro es el del daño al proyecto de vida. Porque antes se hablaba de lucro cesante. Pero el lucro cesante y derecho al proyecto de vida son dos cosas distintas. Porque el lucro cesante tiene que ver solo con lo que deje de ganar. Y el, el otro rubro del que hablaba recién, que tiene que ver con la frustración del proyecto de vida, tiene que ver con, de acuerdo a el grado que yo tenía en algunos supuestos, cuando me despidieron, en algunos supuestos, ¿por qué hago la aclaración? Porque en realidad son rubros que están en desarrollo. Esto lo está elaborando la jurisprudencia. Sí. Pero, por ejemplo, Son estimaciones, porque me haces acordar a esa jurisprudencia que hace poquito, el año pasado, ¿te acordás que yo comenté? Justamente era un caso parecido al que vos estás diciendo, donde a una persona la habían despedido con causa, pero esa persona la imputaban de una actitud violenta con una compañera. El tema es que en la situación de esa persona era una médica en un hospital en una localidad pequeña de una provincia. Entonces, al imputarla de esa conducta violenta, esa persona no solamente, digamos, estaba luchando por su indemnización tarifada, que es lo que decía Cecilia recién, o sea, la indemnización que nosotros tenemos de la ley, sino que además estaba reclamando otro daño, que era dónde yo voy a conseguir trabajo si me imputan de violenta cuando soy médica de una institución donde me conoce todo el mundo. Y ese daño que se le hacía por esa imputación, digamos, superaba ampliamente la indemnización tarifada del 245. Entonces, ¿cómo hacer para decir, bueno, y yo qué monto voy a pedir cuando el daño que yo tengo es, no sé cuándo voy a conseguir trabajo de lo que yo trabajo? Aún de incluso cualquier eso, manera, ¿no? lo que Sí. vas a tener que tener en cuenta ahí es las posibilidades que vos tenías de crecer en ese empleo. Entonces, cuando yo fui colocada en esta situación injusta, desde el punto de vista de quien la reclama, lo que va a tener que calcular es cómo hubieran sido sus ascensos progresivamente en ese puesto de trabajo al que accedió. Obviamente estas no son todas las situaciones, pero
yo les cuento, Lilian habla de nosotros tenemos un juicio en este momento en el cual a un señor lo despiden porque le imputan la violación de un protocolo con una trabajadora en relación a haber actuado de forma tal que eso implicaría, dice la patronal, y ahora van a ver por qué lo aclaro, violencia de género. Ahora, entre los testigos que tenemos nosotros, tenemos a la actora, a quien teóricamente se dañó, La y víctima. esto no fue así. No, que a propósito no dije la víctima, Ah, porque ella dice no ser víctima. Dice que ella. pero claro, la patronal lo usó como si hubiera sido víctima. Exactamente, la patronal lo usa un video en el cual no se ve nada más que una persona corre a otra, y yo tengo mis serias dudas de que no esté tocado el video. Pero bueno, lo cierto es, en ese supuesto, en el cual ni siquiera quien es teóricamente la víctima reconoce esto o manifiesta algo en ese sentido, y todos los testigos dicen que no es de esta manera, tenemos una persona que tiene 25 años de antigüedad y no tiene una sola sanción, ni una sola llamada de atención, y lo despiden con causa en esto, y yo creo que ahí sin duda hay una frustración del proyecto de vida. Claro. O en este caso que dice Lilian, sí. Entonces, yo he tenido otros casos en los cuales, por ejemplo, un señor que manejó durante 20 años un camión, lo pasan de estar en negro, de estar en blanco a estar en negro. Y le sacan su obra social sí, esto es mundial. Y se le daña el hombro de tal manera, señor que lleva y que hace reparto de soda, de forma tal que la jueza consideró oportuno incluir en los rubros la frustración del proyecto de vida. Entonces, estos son rubros que cuando ustedes los tengan que calcular van a tener que tomar en consideración cuántos años le falta a esa persona para jubilarse, qué evolución pudo haber tenido en su puesto Claro. de trabajo, Las es decir, cuánto expectativas más podría futuras. haber ascendido, tomando como base el salario que tienen hoy. Y sobre eso calcularán un porcentaje, que según los jueces estará en el 50, en el 60, depende. Pero bueno, ese es un rubro, por ejemplo, del cual les van a hablar poco, que es poco cuantificable y sobre el cual es interesante trabajar. Después tenemos cómo calcular el daño moral. Y esta es otra discusión, porque últimamente se discute qué es el daño moral. Históricamente el daño moral era el daño que se producía, que el empleador podía generar en el buen nombre y honor del trabajador. Hoy hemos llegado un poco más allá y un poco menos allá, porque tiene otro alcance. Es decir, por ejemplo, se considera que en el 90% de los casos hay derecho a este rubro en los supuestos de accidentes o de enfermedades, en las muertes. Bueno, también. Para el cálculo de este rubro se usa en general un porcentaje que oscila entre el 20 y el 30% de la jurisprudencia de la indemnización. ¿Tenés abierto el micrófono? Rosa, claro, hay que mutearse, si no hay. Gracias. Bueno, nada, esto que digo, entre el 20 y el 30% de la indemnización. ¿Qué otros rubros no son tan frecuentes, digamos, con los que se van a encontrar y se pueden encontrar con que necesitan determinarlos? Los rubros que tienen que ver con cuando se consigna o se reclama, perdón, un daño psicológico. El daño psicológico va a estar dado por la incapacidad que tenga, pero ustedes van a tener que reclamar además
las consultas con el psicólogo o con quien sea, con qué ayudante de la medicina que necesite ese paciente, durante todo el tiempo que le reste el tratamiento, o a lo mejor de por vida. El A costo de veces, la terapia. Costo de claro, terapia. la terapia. Ujú, O de la rehabilitación. sí. Otros dos rubros que me vienen en este momento a la cabeza tienen que ver con, y ya te dejo para que hagamos un ida y vuelta, tiene que ver con algunos rubros que se derivan de el gremio o la actividad donde cumple tareas el trabajador. Por ejemplo, los trabajadores de comercio tienen derecho, porque lo establece su convenio colectivo, no todo el mundo lo sabe, a lo que se llama el seguro de la estrella. Sí. No importa por qué razón termine su relación laboral, tienen derecho a percibir lo que se llama el seguro de la estrella. ¿Por qué? Porque hay aportes en ese sentido. Si no los hay, a ver, si los hay, el trabajador tendrá derecho a percibirlo de la estrella. Ahora, si el trabajador estaba en negro, quien va a tener que hacerse cargo de ese rubro es el empleador. Lo mismo pasa en el sentido del seguro de desempleo. El seguro de desempleo ustedes tienen que percibirlo ¿de quién? Del ANSES. Pero si ese trabajador estuvo en negro toda la relación laboral y por lo tanto no puede acceder a ese seguro, esa responsabilidad es del empleador. Entonces, cuando ustedes hagan la liquidación, tienen que incluir un rubro que tiene que ver con todos los meses que el trabajador hubiera cobrado el seguro de desempleo. Pasa lo mismo con la obra social, Claro. ¿sí? Bueno, estos son rubros que en general no contemplamos cuando hablamos de las leyes, porque surgen de otros lados. Sí. Eh, O sea, preguntas. yo lo Dale. que quería agregar, digamos, a lo que dice Cecilia, yo no hago mucha parte actora, digamos, que esos rubros, al no estar, como dice Ceci, digamos, dentro de lo que nosotros llamamos las normas imperativas, y estar dentro de lo que llamamos o daños y perjuicios o daños del derecho civil, recurrimos a esos daños como abogados, daños del derecho civil que no están especificados en la ley de contrato de trabajo o en las leyes especiales que rigen las distintas actividades, y por eso la persona que defiende al trabajador tiene que estar atenta al reclamo y a la forma de prueba, y también recurrir a la jurisprudencia en todos estos sentidos para tratar de representar lo mejor posible los intereses del trabajador que es su cliente, ¿no? Entonces, digamos, chequear todo, porque si no recurre a la prueba efectiva de ese reclamo, quizás se quede sin poderlo cobrar. Porque la sola referencia al interés en cobrarlo no le va a dar al juez la posibilidad de hacerle lugar, ¿Tú digamos, querés porque contar un poquito, o si querés lo hago yo, pero digo porque no, vos conoces más, sí, esto que tiene que ver también implica una cuantificación cuando las ART no se hacen cargo de lo que se tienen que hacer cargo, por ejemplo, de los salarios, y es el empleador quien tiene que terminar cuantificando ese daño y reclamándole a la ART. sí, a ver, bueno, básicamente la RT, nosotros sabemos que cubre, digamos, enfermedades y accidentes derivadas, ¿no? Por el hecho o en ocasión, ocurridos por el hecho de ocasión del trabajo, a partir del día 11 cuando es una incapacidad temporaria, que el trabajador no puede concurrir a prestar tareas, y después en su caso lo que será la incapacidad definitiva, absoluta o parcial. Pero mientras que dura digamos, la incapacidad, si es temporaria, obviamente que va a ser el empleador el que primero va, porque no puede dejar al trabajador sin cobrar su remuneración. Entonces, mientras que hace el trámite de devolución de los salarios que va pagando, el empleador los va a tener que seguir pagando, porque el trabajador no puede quedar
sin el cobro de su remuneración debida en tiempo y forma. Por lo tanto, diariamente va a ser el empleador porque es el primero responsable de esa situación, ¿no? Después, en general, se hace una determinación y se presentan previo incluso con los recibos y todo, ¿no? Van los empleadores, juntan varios recibos de los que ya les pagaron para después hacerle el reclamo a la RT y que le devuelva esos salarios que debían haberse depositado directamente por la RT en la cuenta sueldo. Más allá, digamos, como dice Cecilia, de que el trabajador no esté totalmente registrado, no esté completamente registrado, y en ese caso, obviamente que va a tener que pagar todo el empleador, porque si no lo tiene registrado al trabajador, bueno, eso o lo tiene parcialmente registrado, también va a ser difícil que la RT le devuelva lo que realmente le debería haber pagado efectivamente, ¿no? Es decir, lo que le hubiera correspondido cobrar, porque el trabajador debe cobrar la remuneración completa por los meses que no presta servicios. Pero bueno, la idea nuestra también era referirnos a aquellos regímenes especiales, porque aunque veo que hay algunos que no se conectaron en la primera charla, bueno, no sé qué. Dudas hasta acá o preguntas que quieran hacer. Ahora después vamos a hablar de los regímenes especiales, pero hasta acá, de lo que hablamos hasta ahora o de lo que se habló en la primera charla, que es toda la liquidación en general. ¿Alguien quiere preguntar algo? Buenas tardes. Tengo una duda. Me Dale. quedó. ¿Qué sería el derecho a percibir el seguro de la estrella de los trabajadores que pertenecen al convenio de comercio? El convenio de comercio tiene un acuerdo, el sindicato de comercio tiene un acuerdo establecido con el seguro La Estrella que es equivalente, creo que es a un 3%. Sí, es como una garantía de contribución que hacen. Es un acuerdo solidario que lo cobra cualquier persona que deje que haya trabajado en comercio y deje de trabajar. ¿Fue claro? Sí, quedó clarísimo. Muchas gracias. No, por favor. Pero es verdad que hay muchos que no lo conocen. Claro, por eso lo quise decir, porque esa es una de las cosas que en general la gente, muchos no conocen. Y eso difícilmente te lo den en la facultad. Cierto. ¿Alguien me quiere preguntar algo más? ¿Nos quiere preguntar algo más? ¿O tiene...? Sí, Bueno, no es un tema fácil. A ver, lo que nosotros dimos en el otro taller tiene que ver con la liquidación final a causa de la extinción, ¿no? Pero bueno, básicamente el 245 y después veíamos todos los demás rubros que integraban la liquidación final. Lo que pasa es que para no repetir lo mismo, digamos, Ceci con buen criterio, y a mí también me parece lógico, hablar de lo que no dice la ley de contrato de trabajo, porque es lo que ya más o menos estuvimos explicando en la anterior charla, que capaz está en YouTube, no lo sé, está grabada. sí, creo que sí que está grabada. No sé si están las chicas ahí. Sí, están preguntando eso. Bueno. Yo empezaría a hablar después, Ceci, Pero si alguien quiere preguntar algo de esa parte, sí. no hay O ningún sea, inconveniente. claro, si alguien tiene dudas respecto de lo que es el 245, la integración del mes de despido, el preaviso, lo que sea, las otras actualizaciones, antes de que empecemos a hablar de los regímenes especiales, lo podemos evacuamos. tratar de explicar brevemente. Buenas tardes. Yo quería consultar si existe la posibilidad de acceder a esta primera clase que se dio, como para poder verla en otro momento, quizás. Entiendo que sí que está grabada, pero no sé dónde están las chicas. Dame un segundo. No deben haber dejado ahí pero no están. Yo creo que sí también, yo creo que está en YouTube. Creo que está en está YouTube. grabada, espera que me fijo mientras. Bueno, sí, ¿es alguna otra duda que no sea si la charla estuvo grabada? Consulta, doctora Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Para hacer la liquidación del recibo de sueldo, ¿tomo el sueldo bruto? Sí.
que Siempre sería se el toma el sueldo básico, bruto, siempre se antigüedad. toma, primero, El sueldo siempre bruto. se toma el sueldo bruto y todos los rubros que integran el salario. Pero lo primero que, a ver, rebobino un poquitito, lo primero que tenés que ver es si el Sí. convenio que te denunciaron está bien aplicado. O sea, si ese convenio es el que le corresponde. Y si además le están pagando todos los rubros que corresponden. Porque si no, en la base salarial vas a tener que calcular además todos esos rubros que no le estén pagando. Los vas a tener que sumar a la base salarial. Y Ah, vas a tener que ver si el salario que le están pagando es el que está vigente o le sacaron algún aumento salarial que le correspondía cobrar. ¿Cómo haces todo eso? Lo primero que tenés que hacer, me parece que alguien pasó ahí la primera charla. Ahí está la clase, sí. Está Lo en YouTube. primero que tenés que hacer para eso es bajar el convenio colectivo, leerlo todo, pedirle a tu cliente que te diga las tareas que desarrollaba, compararlas y bajar las escalas salariales y ver si en el salario está en el recibo está todo lo que debería estar. ¿Fue claro? perfecto, Doc. Perfecto. Sí, porque más allá de la categoría, como dice Cecilia, chequear las tareas con la categoría que están descriptas en el convenio y después ir a la escala salarial a ver si le pagan conforme a la escala y los distintos plus que el convenio establezca, en general presentismo, bueno, según la actividad va a haber distintos plus por antigüedad. Esos son como los básicos de todos los convenios, el presentismo y la antigüedad, y después tendrá que ver con la actividad que preste, qué sé yo. Título, Título, idioma o alguna otra tarea, falla de caja, o sea, horas extras si son habituales, etcétera. eso A ver, sería como la base de cálculo para la indemnización por antigüedad, ¿no? Del 245. Perfecto. La hago en base al convenio que le corresponda. Reclamo en base a eso yo. Sí, sí. Y lo que tenés que chequear es que en el salario que tomes estén incluidos todos los rubros, porque si no tenés que agregarlos. Ah, perfecto. Perfecto. acuérdense que el 245 dice que es la mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada, que no es percibida, pues vos por ahí, o sea, el trabajador por ahí percibió una remuneración que no es la que deberían haberle pagado, por eso dice devengada, que es la que le deberían haber pagado, aunque no se lo hubieran pagado. Perfecto. Muchas gracias. Ok. De Si nada. mirás el video, que ya lo pusieron ahí el link, vas a ver que está mucho mejor explicado esto. En cuanto a esta pregunta de Guillermo, Sí. decime. No, ¿qué le- estaba por leer la pregunta, ¿dónde consultan el convenio de trabajo? ¿Qué convenio corresponde? Lo que vos tenés que mirar es, de acuerdo a la actividad, el convenio más favorable. Siempre corresponde aplicar el convenio más favorable de acuerdo a la actividad. Muchas veces, eso también está explicado en la charla anterior, se van a encontrar con que hay gente a la cual la tienen como fuera de convenio. Pero estar fuera de convenio no es una decisión, no es algo que yo pueda decidir. El convenio forma parte de lo irrenunciable. Entonces, si me tenés fuera de convenio, me vas a tener que pagar todas las diferencias salariales de los últimos 24 meses. Y la base de cálculo se va a constituir con el convenio que efectivamente me corresponde. ¿Sí, Guillermo? ¿Fue claro? Bueno, no sé. Bueno, no sabemos, suponemos. Ahí Ok, está, sí. Vale. ok, ok. Bueno, ¿Alguna otra pregunta tienen? en principio parece que no. Bueno, metámonos en... Bueno, yo voy a empezar a hablar de algunos de los regímenes especiales, es decir, que no están regulados en la ley de contrato de trabajo, si bien la ley siempre es como, digamos, como supletoria en el caso de que así lo decida el estatuto correspondiente. Si no, los estatutos, que vamos a mencionar algunos, tienen formas distintas
de liquidación cuando ocurre una extinción en el contrato de trabajo. Por ejemplo, parece que no, pero por ejemplo, los empleados de casas particulares, es decir, antes se denominaba servicio doméstico, la ley 844, que es el estatuto para los trabajadores de casas particulares. Nosotros en el régimen general tenemos un preaviso que habla de 1 o 2 meses según la antigüedad, y en el caso de las casas, de los regímenes de casas particulares, el preaviso es de 10 días, si la antigüedad no supera el año, ¿sí? Y de 30 en el caso de que supere el año. En eso se difiere de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? La ley de contrato de trabajo decíamos que el preaviso es de 1 mes, y si supera los 5 años es de 2 meses. En el caso de las casas, de los régimen de casas particulares, el artículo 42 prevé esta diferencia de un preaviso menor en el tiempo, de 10 días o de 30, en el caso de que fuera menor de 1 año o mayor de 1 año. Esto es solamente la única diferencia en este caso, de casas particulares. Hay otros estatutos, por ejemplo, el Estatuto de Periodistas Profesionales, que es la ley 12.908, ¿sí? Que refiere en su artículo 43, también en el caso del preaviso, difiere de los plazos de la ley de contrato de trabajo. Y difiere en beneficio del periodista, porque el régimen del periodista profesional tiene un régimen de estabilidad diferente, justamente por cuál es el basamento del periodista, es esto de la posibilidad de, digamos, de tener una voz libre o independiente cuando en el ejercicio de la profesión. Entonces trata de que el empleador no lo despida así tan fácilmente, o cuando se decide la extinción tenga una protección superior al régimen general. Por eso en este caso de periodistas profesionales, el preaviso hasta 3 años va a ser de 1 mes, y cuando es más de 3 años va a ser de 2 meses. Esto en el caso de que el preaviso se otorgue. Acuérdense que en el régimen general también había una diferencia cuando el preaviso se otorgaba, ¿no? Se pagaba como remuneración porque estaba vigente el contrato. El preaviso es el aviso anticipado de la decisión de romper el vínculo, ¿no? Entonces, cuando el preaviso se da, en el régimen general se paga como remuneración. En el caso de los periodistas profesionales, también se va a pagar como remuneración, pero va a tener plazos, digamos, superiores al régimen general en cuanto a la antigüedad. En el caso de tener hasta 3 meses va a ser de 1 mes, y cuando supera, 3 años es 1 mes, y cuando supera los 3 años ya es de 2 meses. Eso es cuando el preaviso se da. Cuando el preaviso no se da, es decir, despiden al trabajador periodista sin darle preaviso, hacen un despido directo sin preaviso, hay omisión de preaviso, estos plazos que les dije recién se duplican. Es decir, que si el trabajador periodista tiene una antigüedad hasta 3 años, va a recibir 2 meses de preaviso, y cuando supera los 3 años va a recibir 4 meses de preaviso cuando el preaviso se omite. O sea, la indemnización por omisión va a ser de 2 o de 4 según la antigüedad, ¿no? Esto lo quería recalcar porque es digamos, es superador de lo establecido por la ley de contrato de trabajo, y que uno a veces, digamos, el que no está tan asiduo con estos regímenes especiales agarra la ley de contrato de trabajo y le puede decir le puede decir erróneamente a un trabajador que tiene menos derechos de lo que realmente tiene, ¿no? Porque el estatuto le da mayores derechos, mejores derechos en el caso del periodista, ¿sí? Y también tiene un régimen especial el periodista profesional, porque tiene una indemnización especial que son 6 meses de sueldo, también como una indemnización especial, no importa cuál fuera en realidad cuando tiene una causa de despido sin causa, ¿sí? Porque también en el régimen especial de los periodistas hay algunas causas de extinción
numeradas en el estatuto que no existen en la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo no tiene ninguna enumeración taxativa de causas de extinción, no dice cuál sería un despido con causa, simplemente en la ley de contrato de trabajo habla de una causa, un incumplimiento grave. En el caso de periodistas hay una enumeración que tienen que ver con, bueno, con su profesión específicamente, ¿sí? No sé si querés agregar algo de periodistas, si no, iba a cambiar de régimen a algo que a Cecilia le encanta, que es el régimen de la construcción. El régimen de la construcción tiene un estatuto también especial, Irónica, la doctora hoy. que es la ley 22250, es un régimen especial del estatuto de los trabajadores de la construcción, que también difiere el régimen de extinción a la ley de contrato de trabajo, porque no establece una indemnización por antigüedad, sino un fondo de cese laboral. ¿Qué quiere decir esto? Después te dejo todo lo que quieras, déjame decir lo que dice la ley. ¿Qué dice este estatuto? Que el empleador debe depositar desde el primer día que ingresa este trabajador de la construcción el 12% de la retribución, digamos, le paga la retribución mes a mes y además paga, o en realidad no es que paga, sino que deposita en una entidad bancaria un 12% de la remuneración extra, ¿no? De la remuneración que va pagando en una cuenta a nombre del trabajador. El 12% durante el primer año de esa relación con el trabajador de la construcción, y después los años subsiguientes son un 8% de esa retribución. Digamos, hay multas en el caso de que el empleador no hiciere los depósitos en tiempo y forma, que van entre 1 a 3 meses, está bien, no es mucho, pero digamos, es una multa que establece la ley. Y también hay una prohibición en ese mismo estatuto, en esta misma ley 22250, que dice que el empleador no le puede pagar en efectivo, o sea, no le puede pagar en efectivo el depósito de este fondo de cese. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando el trabajador, cuando el empleador decide extinguir el vínculo, porque digamos, muchas veces se termina la obra, se termina el vínculo, porque tuvo como, digamos, como origen esta ley 22250 la rotación de los trabajadores de la construcción. Obviamente empieza una obra o termina y el trabajador cesa en ese trabajo. Entonces, automáticamente en el momento de cese, tiene a su disposición este monto que se fue integrando mes a mes. Incluso hay una multa también que no está en la ley de contrato de trabajo, incluso en el caso de que el empleador no pagara las remuneraciones a tiempo. Que en la ley de contrato de trabajo esta multa no existe, pero en el caso de la construcción sí. Si el empleador adeuda un salario, adeuda salarios, el trabajador puede reclamarle digamos, sería como horas extras, le puede reclamar el doble del monto del salario que le adeudaba. El doble de las indemnizaciones vergonzosas es vergüenza. No No, hay una posibilidad. cosa es el doble de las indemnizaciones en realidad no hay indemnización por despido en el Claro, ese régimen es el problema. Lo sino cual que hay, hace que ese régimen sea flagrantemente inconstitucional, cosa que ya declaró la justicia. No lo digo yo, lo dijo. ¿quién lo dijo? Mirá, lo dijo la justicia en La Plata, en un fallo que se llama López con Solcam. Y últimamente fue tan complicado, ese es un fallo Pero un estás fallo, hablando de tribunales de trabajo de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. ese es de La Plata. Y después tenemos un fallo de la Sala Octava que se llama Miranda con Aeropuerto, en el cual se intentó hacer uso de esto en la época de la pandemia, y la Sala Octava les dijo que como el régimen era inconstitucional, tenían que mandar para atrás todos los despidos, porque no era posible dejar a nadie sin trabajo en época de pandemia,
Bueno, en la época de pandemia tenemos la provisión de los despidos. Está bien, pero que se discutía si era aplicable o no. En ese fallo, la Sala Octava analiza que el régimen es inconstitucional. En ambos dos fallos se analiza la inconstitucionalidad del régimen. Está bien, hay que analizarlo y hay que, digamos, llevarlo adelante. O sea, yo lo que entiendo es que, porque, digamos, el origen de este estatuto es esto, la rotación, digamos, de la mano de obra. Y en una época en la cual no existían las constructoras. Porque Bueno, una cosa es que por yo eso. contrate a alguien para hacer mi casa y otra cosa es que contrate una constructora. El objeto de las constructoras es construir edificios. Por lo tanto, no hay alta rotación. De hecho, yo he tenido clientes con 20 años de antigüedad en una constructora. No uno ni dos, muchos. Está bien. Lo que yo digo es, la ley dice esto, si uno no está de acuerdo o hace el cálculo y dice la verdad es que acá, digamos, me estoy quedando corta con lo que me están pagando, tengo que plantearlo. O sea, no es que Supuesto, tengo que automático. plantearla, nada es automático. Por eso Claro. arranco diciendo, fue decretado inconstitucional por la justicia. Por Si eso. ustedes consideran que están de acuerdo con este planteo, lo que tienen que hacer es plantear la inconstitucionalidad del régimen y pedir la aplicación del régimen común. Es decir, pedir la aplicación de la ley de contrato de trabajo. Lo que se argumenta, lo que dice el fallo de La Plata, que para mí es brillante, es que está por abajo del régimen y que se viola flagrantemente el principio protectorio, porque los trabajadores cobran menos que lo que les correspondería cobrar. Por eso habría que, como decís, hacer la comparación y decir, bueno, acá, digamos, como dice el 14 bis, habría una violación de la protección contra el despido arbitrario. Digamos. O sea, Bien, dudas ¿sí? hasta acá. Bueno, seguimos. Tengo un par más de regímenes especiales. ¿Sí? Tengo 2 o 3. Bueno, no sé, viajantes. Sí, yo Sí. Yo tengo Bueno, viajantes y... ¿querés hablar de viajantes? Yo hablo de encargados de casa de renta. Dale. Habla. Dale. ¿Hablo encargados de casa de renta? Dale. Ok. Otro de los regímenes especiales que es los encargados de casa de renta, es decir, Ahí lo te voy que a hacer un segundo. ¿Ustedes sí. entienden de qué hablamos cuando hablamos de regímenes especiales, no? Hablamos de regímenes a los que no se le aplica directamente la ley de contrato de trabajo, sino que tienen un estatuto especial que es una fuente propia del derecho del trabajo. Que es ¿Sí? una ley general. Claro, por la característica de esos trabajadores, de la actividad, se les aplica ese estatuto. Bien. Ah. Entonces, otro de los preguntar regímenes. algo, me parece. Sí, entonces en caso de que el convenio establezca un plazo menor, por ejemplo en preaviso, y la ley establezca un plazo mayor, se aplica el convenio. En general los convenios, igual acá estamos hablando de estatuto y convenio, ¿no? O sea, son dos fuentes diferentes. Los estatutos regulan la actividad y el convenio mejoran en general las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, sí, la idea es que, digamos, lo que se reclame siempre sea dentro de lo que, digamos, es mejor para el trabajador. Entre el estatuto y el convenio, vamos a utilizar el parámetro de aplicar la mejor, lo mejor para el trabajador, la mejor norma, ¿sí? Sea legal o convencional. ¿Sí? Bueno, me refiero entonces ahora al régimen de los encargados de casa de renta. También está regulado por una ley, el Estatuto de Encargados de Casa de Renta, la 12.981. 12.981 regula el estatuto, sería el Estatuto de los Encargados de Casa de Renta, que tienen una estabilidad, digamos, adquieren la estabilidad a partir de los 60 días. Esto es famoso del periodo de prueba. En la ley de contrato de trabajo son 3 meses. Bueno, acá tenemos un régimen más acotado del periodo de prueba, de 60 días nada más. En el caso de la extinción de los encargados de casa de renta, también tienen
digamos, un régimen superador de la ley de contrato de trabajo porque habla de un preaviso. En la ley habíamos dicho que era 1 o 2 meses según la antigüedad. En el caso de los encargos de casa de renta va a ser de 3 meses, no importa la antigüedad. O sea, si una persona trabajó 2 meses y lo despiden, en realidad 2 meses y un día, porque decimos que la estabilidad la adquieren a partir del segundo mes, ya cobra 3 meses de preaviso. ¿Sí? Y lo que dice también el estatuto habla de, con respecto a la indemnización por antigüedad, de 1 mes por cada año o fracción. Sí, Perdón, una cosa que no dijimos. Cuando a ver. ustedes utilicen un estatuto, tienen que utilizar el estatuto y el convenio colectivo. Porque hay rubros que van a surgir del convenio colectivo que no van a surgir del estatuto. O sea, tienen que tomar las dos cosas cuando hagan la liquidación. Sí, tienen que chequear que esa actividad tenga estatuto y ver si también tiene convenio. En algunos casos tienen las dos cosas, como dice Cecilia, en otros casos no, pero en general tienen, digamos, tienen las dos fuentes, estatuto y convenio. Entonces, bueno, preaviso, el régimen es superador, ¿no? 3 meses, no importa la antigüedad, ¿sí? Y cuando se extingue el vínculo con un encargado de casa de renta, con un portero, digamos, además, digamos, en general, ahora quizás no es tan común, pero en general los porteros o los encargados tienen la vivienda en el edificio, con lo cual se extingue el vínculo. A ver, común sigue siendo. Lo que pasa es que hay mucha gente que viola sistemáticamente la ley. Ah, bueno, no, pero a ver, A ver, vos decís que es obligatorio según la cantidad de después de una unidades. cantidad de unidades. Claro. Hay algunos edificios que Después de según la las cantidad de unidades. 26 unidades es obligatorio. ¿Cuántas? 26. A partir de 26 unidades es obligatorio tener encargado con vivienda. Ok. Entonces decíamos que cuando se extingue el vínculo, además del preaviso, ¿no? El trabajador debe devolver la vivienda. Y acá, digamos, tenemos dos posibilidades. En el caso de que se extinga el vínculo y el empleador pague la indemnización, tiene el trabajador 30 días para devolver el inmueble. ¿Sí? En el caso de que no pague la indemnización, o sea que el trabajador tenga que iniciar el reclamo, deberá devolverlo, eso habrá que ver igual, pero deberá devolverlo, dice el estatuto, a los 90 días, o sea, le da mayor plazo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el plazo también de preaviso que dijimos antes. En general, cuando el preaviso se da al encargado, como el preaviso es de 3 meses, entonces el encargado va a tener 3 meses para buscar otro lugar donde vivir, porque ya sabe que se queda sin trabajo y se queda sin vivienda. ¿Sí? Entonces, cuando se extingue el régimen del trabajador de casa de renta, no solamente tenemos que tener en cuenta esta indemnización superadora del preaviso, sino que tendrá que ver si se le pagó la indemnización, si se le dio el preaviso de 3 meses, para que el trabajador sepa si tiene que desalojar a los 30 días o puede entonces quedarse los 90 días, si es que se le dio el preaviso, y si se le pagó la indemnización, también, digamos, tendría un plazo menor de 30 días. Pero bueno, esto habrá que ver la situación de cada una de las extinciones y la forma en que cumplió o no cumplió el empleador, que es el consorcio, en realidad representado por el administrador, ¿no? Bueno, yo creo que de los que iba a hablar yo, ya está. No sé si vos querés hablar de viajantes o querés que yo... No, yo hablo de viajantes y de Ok. Y después hacemos una una, ronda de una preguntas. pequeña referencia al acta, si querés. Hoy se levantó beligerante. Bien. ¿Qué pasa con los llamados trabajadores de mar? Donde tenemos varias categorías. Acá no van a tener un estatuto.
porque antiguamente se aplicaba el Código de Comercio, por lo tanto lo que van a tener es la ley que dice qué tipo de contratos hay, el contrato de ajuste y el contrato de relevo, y con esas normas del contrato de ajuste y el contrato de relevo y los convenios colectivos de cada actividad, es como van a tener que calcular. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la gente hace mucho lío con este tema. Los trabajadores tienen derecho a la aplicación de la LST, pero además tienen derecho a este régimen que tiene que ver con la cantidad de días de cuando un trabajador, un contrato de relevo se transformó en por tiempo indeterminado, y tienen todo un régimen especial en cuanto al cálculo de los feriados, pero básicamente lo que me interesa transmitirles es que en los pesqueros, en el 90% de los casos, el salario lo tenés conformado de la siguiente manera. Los gremios que más salario cobran, salarios más altos, son justamente pesca y petróleo. Más allá del desastre que es en este momento petróleo en cuanto a la cantidad de contratos truchos que hay. Pero en el caso de pesca, lo que los convenios establecen es un porcentaje, además del salario, un porcentaje de ganancia sobre lo que el buque factoría lleva. Es decir, para que ustedes entiendan, un buque de pesca sale de puerto, sale a pescar, tiene una capacidad de determinada cantidad de toneladas. La producción es la que va a determinar la parte del salario variable. Generalmente va entre el 3 y el 6%. Y se determina sobre moneda extranjera. Obviamente es la cantidad de dólares que se pueden comprar en general con el régimen de petróleo, que no tiene un estatuto, pero tiene un convenio bastante que podría ser muy alto, pero que permanentemente se lo negrea, por decirlo de alguna manera. Pasa algo parecido. Ojo con los regímenes que habilitan la posibilidad del pago en moneda extranjera. Y esto me trae a cuento toda la discusión que tuvimos el año pasado, o el anteaño, ya ni me cátedra, ¿te acordás? Respecto de qué pasa con las criptomonedas. Entonces, hago la aclaración. Nadie puede ser obligado a cobrar en criptomoneda, porque la criptomoneda no es una moneda de curso legal. Ahora bien, si el trabajador quiere cobrar en criptomoneda, no hay ninguna razón para impedírselo. Es decir, quien ejecute el acuerdo, sea la justicia o sea el conciliador, lo que tendrá que controlar es que efectivamente se cumplan los requisitos de orden público. No hay una imposibilidad de hacer un acuerdo en criptomoneda. Lo que no hay es una obligación del trabajador de aceptarlo, porque reitero, no es una moneda de curso legal. Lo aclaro porque hay actividades como son las que tienen que ver con la informática, que se están volcando bastante en ese sentido. Y en esas actividades también hay bastante pago en moneda extranjera. O sea, en realidad lo que se acepta sí o sí, con la ley lo acepta sin discusión, es el 20%. Digamos, Lo que hace a... Sí, eso digamos, sí. que sería las remuneraciones en especie, acepta que se pague el 20%. El tema es cuando 20%. supera el 20%, ahí es donde hay que chequear que efectivamente sea una manifestación libre de la Nadie voluntad. está obligado en el caso de la criptomoneda a aceptar ni siquiera el 20%. Claro. Por eso. Tiene Porque que no es una moneda de curso legal. ¿Se entiende esto, no? Bien, dos cosas que me estarían quedando en el tintero. Una tiene que ver con el régimen de viajantes. El régimen de viajantes también es diferente
porque en el régimen de viajantes la clientela es del viajante. Entonces el viajante tiene derecho, además de las indemnizaciones que prevé la ley, a una indemnización equivalente a la cuarta parte de las indemnizaciones que le otorga la ley de contrato de trabajo. Eso se llama indemnización por clientela. Puede que además tenga una indemnización por cobranzas si era él quien hacía las cobranzas. Y tiene un régimen especial también en relación al tema de viáticos, porque hace una diferenciación respecto de los que son con comprobante de los que son sin comprobante. Los que son sin comprobante forman parte del salario, los que son con comprobante no. Y esto, digamos, es importante sobre qué es lo que es remuneración o no, porque es la base de cálculo de las indemnizaciones. O sea, todo lo que integra la remuneración, viáticos, en general gastos del auto o gastos de alojamiento, gastos de comida que usa el viajante en su trabajo, si la empresa no le pide comprobantes y le da ese monto, es un monto que integra la remuneración, y si integra la remuneración, integra la base de cálculo de la indemnización, sea la indemnización del 245, digamos, común por antigüedad, y también, obviamente, la indemnización por clientela, que es la cuarta parte de la indemnización por antigüedad. Por Y eso es tan después hoy importante tenemos, chequear efectivamente, digamos, cuáles son los rubros que integran la remuneración del viajante. y después hoy tenemos una discusión importante en lo que tiene que ver con si algunos rubros forman parte del salario. Para que Lili se brote, le voy a contar que se está empezando a discutir y están empezando a salir fallos que dicen que la propina forma parte, es un rubro salarial, siempre. Aún en gastronómicos. Hay 2 fallos del mes pasado, los trajeron el otro día. Bueno, yo sé que, por ejemplo, porque yo asesoro hoteles, digamos, y hay, digamos, ellos lo que dicen, la Asociación de Hoteles de Turismo, dicen, bueno, hay gente, digamos, pasajeros que quieren dejar propina y no tienen efectivo, porque hay mucha gente, digamos, extranjera que cuando viene, digamos, o viaja, no maneja efectivo como nosotros, que estamos más acostumbrados al dinero. Y entonces quieren dejar propina y la dejan con la tarjeta de crédito. Ahí es como pusiste todos los dedos, digamos. Si te dejó la propina y usó la tarjeta de crédito y se lo En está... efectivo te la deja, porque vos estás permitiendo, si no tenés que tener un cartel que diga que está prohibido y no permitirle dejar. Y sí. Lo otro que digo es, lo otro que se está empezando a hacer, a aceptar y que ha dado lugar a bastante discusión y que han salido fallos últimamente, es la obra social como parte del salario. Hay 2 fallos del último tiempo. Cuando esa parte, lo aclaro, pues si no, no se va a entender lo que Sí, digo. aclara por las Hay dudas. una parte de De la los remuneración. aportes que tienen que ver con la diferencia entre lo que le corresponde por obra social y lo que se paga porque es prepaga. Esos puntos se consideran parte del salario. Y sí, Todo porque esto muchas ustedes lo veces van a... cuando uno negocia el salario, negocia, bueno, a ver, ¿qué me va a dar, digamos, el empleador? Bueno, te vamos a dar tantas vacaciones, te vamos a pagar esta remuneración. Bueno, pero en vez de pagarme esa remuneración, yo quiero que me paguen una mejor obra social o que me paguen o sea, que me pongan en el plan más alto. Entonces, al ser superador, digamos, del plan común, esa parte obviamente integra la remuneración porque es una cosa suplementaria a lo que, digamos, obliga la ley o el convenio o el estatuto ¿Por qué les correspondiente. importa esto otra vez? Porque tiene que ver con la base de cálculo. A ver, ¿qué pasó acá? No, no están Ah, pasando contactos del grupo de WhatsApp. ok. Ok. Bueno, ¿Dudas, preguntas hasta acá? quería Para hacer que un... ahora nos peleemos un rato con el acta.
Parece que no. Igual tenemos 10 minutitos más, tenemos, ¿no? 15, no sé. Sí, 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 sí. Ok. Ok. Bueno, acá con la doctora Reibet nos gusta hacer este ping-pong de, bueno, a ver si hay alguna que tenga la razón y después los dejamos a cada uno de ustedes usar los argumentos que tengan ganas. Pero justo salió, justo acaban de mandar en el grupo de Asociación de Abogados del Fuero un artículo sobre las distintas interpretaciones de las distintas salas respecto del acta del acta de la capitalización de intereses, ¿no? Que está basado en el artículo 770 y 771 del Código Procesal, del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Donde, digamos, el 770 autorizaría, o sea, el anastosismo, que es aplicación de No intereses. autorizaría, no autorizaría, autoriza. Autorizaría, Cambiemos lo que dice la ley, por favor. El acta es la autoriza, pero 2764 del año pasado. para 770 da la posibilidad de que se capitalicen los Da intereses. la posibilidad. ¿Podemos leerlo para que no No, entremos está más? bien, pero hay que leer también el otro artículo, el 771, donde los jueces también tienen la facultad discrecional de disminuir la aplicación de esto si consideraran que hay una, digamos, una Onerosidad. desproporción digamos, de los montos o ven que haya una desproporción, una exagerada desproporción de los montos, ¿no? Yo entiendo que al haber, digamos, una... Pero vamos a aclarar primero algo, porque Vale, vamos. hoy las salas en su totalidad están aplicando, sí, hoy sí, porque el cuadro que tenés vos no tiene, te lo vuelvo a aclarar, no No tiene es un cuadro, no es un cuadro, no es un cuadro, es un artículo. Ahora igual te voy a decir... artículo. Bueno, Bueno, ok, había solo una sala que no lo aplicaba. Bueno, espera, yo te voy a decir un par de... Vos decís lo que vos quieras, yo digo lo que yo quiero. No sé a qué te referís. Bueno, Yo te no, digo que ¿cuáles son las salas que lo aplican en el este acta? momento todas. Todas. No, todas no. La 1, la 2, la 3, la 5, la 6 y la 10 aplican la capitalización anual. Después Espera, pero tenés, eso es otra cosa. La después pregunta es, tenés. ¿hay alguien que no aplique el acta? No. No, Ahora, todo hay una ahora. interpretación diferente Bueno, respecto de 3 salas, 2, porque respecto ahora de no queda 4 más. salas. No, Respecto de 2, 4 salas. cambiado la ¿Cómo? integración. Espera, bueno, la sala octava La sala solo octava aplica... cambió la integración y no aplica más, como decías, porque se Bueno, jubiló uno de sus integrantes y entonces los ¿cuándo? otros Hoy. dos. No, ¿qué hoy? Eso que vos tenés es anterior a la jubilación de, te lo digo pues ya lo analizamos, a la Bueno, jubilación habrá que de chequear qué es lo que resuelve con el Ya nuevo... resolvió, esto es lo que te estoy diciendo, ya tiene un La fallo. octava, Ya ¿no me dijiste la la décima? octava. Sí, no, la octava, no hablé de la décima todavía. Bueno, La décima ya sacó fallo, no, pero la décima sí, la la décima octava sí. cambió su integración. Al cambiar su integración, cambió su posición. Bueno, no sé la última, entonces ¿de cuándo es la octava? Hace 1 mes y medio, 2 meses, más o menos. Bueno, habrá que chequear. Bueno, chequealo, yo te digo. Chequeado lo veremos. Pero ponele la sala cuarta y la séptima cotejan con valores del índice de precios, que me Es parece... otra cosa, pero lo que cotejan es que no Cotejan, si exceden más de un 30%. Si hay más cotejan de un con el valor 30%, del... Pero no me deja hablar la doctora Ribet. Cotejan con el valor del índice de precios. Entonces, aplicando la capitalización que dispone el acta, con el índice de precios respecto del monto, digamos, de la liquidación, si el índice de precios es menor, aplican el índice de precios. no, es Y al la revés. sala novena... Es al revés. Si No, supera el índice de precios, lo reducen hasta el al índice de índice precios. de precios, por eso. Está bien, no me parece mal eso, ¿eh? Yo te Es aclaro que, que el es un concepto valor, es altísimo, tiene que ¿eh? tener un valor constante. Es O sea, eso altísimo. No, no es constante, es lo que da el índice de precios, está tampoco es bien, constante. pero tiene algo que ver con la realidad también, porque digamos, para que no sea desproporcionado, como dice el 771, que Da un también segundo, porque si no la gente no sabe de qué estás hablando. Para los que no saben, el acta de la Cámara del año pasado, lo que hizo fue decir,
no tiene ninguna lógica los valores a los que se está actualizando y por lo tanto, y como no habíamos aplicado hasta acá un artículo que se modificó en el Código Civil y Comercial que determina que corresponde capitalizar los intereses, empecemos a aplicarlo. Esto fue lo que Bien. dijo. Es la aplicación de una norma vigente. Está bien. El 771, que es el otro artículo siguiente al 770, habla que los jueces prudencialmente pueden reducir la Pero capitalización. eso no es volver a intereses, no es prudencialmente. Y Es sí, cuando consideren que hay una excesiva onerosidad. y sí. Y lo Por que eso lo se ha pueden calculado es un decidir. 20%, la diferencia es más o menos un 20%. Es toda la diferencia que vas a obtener. Está bien. Pero no es que es o sea, que hay parámetros para determinar, a ver si, es más, la sala 9 también lo compara con el RIPTE, que es la remuneración imponible de promedio de los trabajadores estables, que es un índice que también la FIP publica. También está en un 20%, no más que eso. La diferencia Entonces es un también 20%. comparan la aplicación del acta con... Pero si vos crees que esto te va a volver atrás, olvídate, porque estás en un 20% de diferencia del acta. Cualquiera de esos índices dan con un 10, un 20% de diferencia con el acta, no más menos, que eso. claro, Sí, para más o reducirlo. menos. No siempre, a veces da sin eso. O sea, a veces te reduce un 20%, pero no siempre. Bueno, pero Eh, digamos que si de 10 hay 2, hay 3, a vos me decís que antes había 4, vos decís que ahora no. Ahora no, porque lo vuelvo a repetir, cambió la sala octava en su formación. Igual dentro de las salas, tampoco es que los 3 jueces, digamos, en general hay mayoría en las salas, pero no es que los 3 jueces están de acuerdo directamente con la aplicación del acta y de la Lili, ya capitalización. está. No, no Yo está. lamento decirte que... Por algo no todos lo aplican y eso es lo raro, digamos, o por qué no se Pero no hay llega. nadie que no lo aplique. Se Está puede bien. aplicar un poquito más morigerado, pero que Lo no lo aplique. comparan, No hay claro, lo nadie. comparan con otros índices que me parece que también, digamos, hace un poco a esto de, bueno, que el juez tenga que ser ¿Dónde viene la equitativo. diferencia entre la doctora y mía? Yo considero que durante muchísimo tiempo la demandada se aprovechó de esta situación. Bueno, ahora hay que... No, está bien, pero no se puede, digamos, bueno, como no lo hice antes, ahora te aplico todo para el otro lado, porque Te estoy aplicando una norma la vigente. idea es que la balanza no vaya así o así, sino que esté equilibrada. De Y 20 es- años no se quejaron, ¿eh? No los escuché levantar un dedo, porque ¿A las quién? actualizaciones, a todos ustedes, porque las actualizaciones eran vergonzosas. A los abogados de empresa, digo. No No sé, los escuché levantar un cuando dedo. empiece a recibir esas sentencias te cuento. A ver si voy a levantar. Yo seguro que voy a levantar, porque bueno. No, te estoy diciendo lo contrario. No los escuché quejarse cuando las indemnizaciones eran vergonzosas. Bueno. Ahora vienen a llorar porque les actualizaron lo que corresponde. Y bueno, para eso están los abogados de la parte actora. Bueno, por eso. Vamos a hacer el trabajo de ustedes, ¿no? Bueno, dudas, preguntas, Sugerencias. algún tema que quieran que abordemos con más profundamente. Me parece que quedó todo más que claro. Bueno, Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ambas por regalarnos su tiempo y sus conocimientos y sus debates otra vez. Nada, gracias a todos también los asistentes. Repito, para quienes no estuvieron al inicio, pueden solicitar el certificado con nombre completo y charla a la que asistieron, que necesitan el certificado, a abogacianueva@gmail.com. Mándenlo por ahí, en la semana estaremos enviándolo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Así que estén bien. Buena semana. muchas gracias. Gracias. Buena semana.